Ya. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora, esta transmisión por nuestro canal de vida, el Ministerio Verdad de Vida, está transmitiendo en vivo desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica. Para esta ocasión vamos a continuar con el capítulo número 6. Estábamos estudiando la apertura de los sellos, en las cuales sale cada jinete por un evento diferente. Para esta ocasión vamos a estar con el evento de los precios del alimento en la gran angustia, que es denominada la angustia de Jacob, y también la persecución, como es el título del día de hoy, la persecución del pueblo del Eterno en el tiempo que el Eterno ha dado para que entre la plenitud de los gentiles o para la reconformación del pueblo de Israel, que son las 12 tribus. Con nosotros, Marcelo Espinosa, que es estudios, y Alejandro Pina, que está desde Colombia, ya no desde Estados Unidos, sino desde Colombia, que está también con nosotros para este día. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos. Es una bendición estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Otro día de Shabbat más, otro día de reposo. Cada vez nos acercamos al tiempo de la venida de nuestro Adón Yeshua. Por eso es que nosotros debemos de estar claros en el entendimiento de todas estas cosas que son anunciadas para los últimos tiempos. Nosotros en estas enseñanzas, en las últimas 5 enseñanzas más o menos, hemos llevado una secuencia apegada al Apocalipsis, al orden que nos dan los capítulos y versículos de la revelación a Juan, porque es algo que se debe conocer para este tiempo. Es los eventos que debemos tratar de identificar para nosotros, tener un conocimiento de con quién tenemos o qué tenemos que seguir para escapar, que es la palabra hebrea malak, que se la tradujo como salvación, pero realmente la función de esa palabra en las escrituras es que nuestro Adón Yeshua nos ayudará a escapar del juicio de Yahweh a la humanidad y a los ángeles caídos, la maldad de los ángeles caídos y el linaje de Caín. Adelante, Alejandro, Shabbat Shalom, te escuchamos. Shabbat Shalom para todos los que nos escuchan en todas las partes del mundo. Hoy un sábado más que compartir a la distancia, hoy transmitiendo desde Colombia, de la isla de San Andrés. Bueno, pues esperamos que precisamente nos enseñe y nos hable y nos permita comprender su palabra. Son maravillosos, como dice Marcelo, la idea es que no nos crean a nosotros, ¿no? Pero que tomen los argumentos que vamos a presentar y los investiguen, los indaguen, que tratan de encontrar esa verdad que en muchos corazones hay como con tanto vaso. Adelante, más. Bien, ya para iniciar, hermanos, para avanzar el tiempo, para que estemos claros, en el estudio es necesario que acudamos a un texto bíblico. Es importante seguir la enseñanza, hermano. Entonces, recordemos que la semana pasada estábamos hablando de lo que acontecía con la apertura del sello en cuanto a el tercer evento. En cuanto al tercer evento. Bien. Entonces, para este momento vamos a estar leyendo el Apocalipsis, capítulo número 6, en el versículo número 5. Vamos a ver el tercer sello y el tercer jinete que sale. La semana pasada vimos el segundo sello y el segundo jinete que salía. En el tercer sello, cuando se rompe el tercer sello, en el verso 5 de Apocalipsis 6 dice: cuando rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: vete. Y ahí enfrente de mí había un caballo negro y su jinete tenía una balanza en las manos. Entonces oí lo que sonó una voz de entre los 4 seres vivientes que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día, 6 libras de cebada por el mismo precio, pero no dañen el aceite ni el olivo. Es decir,
Aquí estamos en un evento en el cual, en la apertura de este tercer sello, sale un tercer jinete que iba a provocar sequías, que iba a provocar que la tierra no germine alimento, que exista escasez de alimentos. Eso es importante saber. En este evento lo que va a ocurrir es la escasez del alimento. Nosotros tenemos referencias bíblicas de esto, de cómo aconteció, por ejemplo, en tiempos de José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, hijo de Rebeca, de Raquel, que cuando llegó a Egipto, cuando él fue gobernador de Egipto, cuando interpretó el sueño de Faraón respecto de las 7 vacas gordas y luego las 7 vacas flacas, el Eterno le muestra que lo que iba a haber era escasez de alimento en la tierra de ese momento. Generalmente en la Mesopotamia iba a haber escasez de alimento. 7 años de abundancia en Egipto y luego 7 años de escasez en la tierra, por la cual los pobladores de toda esa región se veían la necesidad de ir a buscar el alimento en el único lugar donde el Eterno le mostró a José en visión que esto iba a acontecer para que él almacene para 7 años de sequía o de escasez de alimento. Por lo cual el pueblo de Egipto se engrandeció, se enriqueció, porque era una forma de preparar la llegada de lo que era el pueblo de Israel, una abundancia para preparar el que le obedezcan a José, que iba a ser el segundo al mando luego de que el faraón, el rey de Egipto, lo ponga en este sistema de privilegio, para que de esta manera, cuando llegue su pueblo, cuando llegue su padre Jacob, con todas las tribus que eran representadas por sus hermanos, tengan provisión de alimentos y tengan sustento de vida. Este es un plan del Eterno. Entonces vemos referencias bíblicas de este acontecimiento. También en tiempo de Elías, en la casa de Israel, en la casa de las 10 tribus, hubo sequía porque Elías oró y entonces dejó de llover. Hubo tal hambruna en la tierra que no había nada que comer. Incluso Elías se quedó en el desierto y se echó a morir cuando un ángel lo asistió y le dio un pan de pasas. Ustedes lo han leído en el libro. Cuando sale el tercer jinete que va a dañar la gramínea, que va a dañar el alimento, las plantas, seguramente con sequías, seguramente con plagas que ataquen a toda la plantación y va a haber escasez de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que va a haber totalmente abundancia, digamos, escasez, y va a subir los precios, porque miren lo que dice, vamos a leer el verso 5 de Apocalipsis 6. Cuando rompió el tercer sello, dice: entonces oí lo que sonó como una voz de entre los 4 seres vivientes, que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día. Esto es importante. 2 libras de trigo por el jornal de un día. Vamos a graficarlo. Aquí necesitamos la ayuda de nuestro hermano que está poniendo las imágenes. ¿Cómo podemos relacionar? A ver, dice el jornal de un día. Otras traducciones creo que dice un denario, ¿no? Unas traducciones como esta, que es la Peshinta aramea, dice 2 libras de trigo por el jornal de un día. En la traducción Reina Valera dice 2 libras de trigo por un denario. Esto quiere decir que un denario era el jornal de un día. ¿Dónde podemos apuntalarnos con esto? Vamos al libro en Marcos, capítulo 6, versículo 37. Marcos, capítulo 6, versículo 37 dice: y en Juan 6.7 también tenemos la misma referencia. Juan 6.7, la tenemos más a la mano. Juan 6.7 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos reciba un poco. 200 denarios de pan no alcanzan para 5.000 personas, porque el evento era que había 5.000 personas y Yeshua le dijo: hay que darle de comer. Entonces, el que estaba encargado de la bolsa, que era Judas, le dice: pero tenemos 200 denarios. Si compramos 200 denarios de pan, no va a alcanzar para los 5.000.
No parecía una locura, porque si no le dice, pero ¿cómo con 200 denarios? Es imposible. No le dice que es imposible, le dice que no van a estar saciados todos. Quiere decir que con 200 denarios había una posibilidad de dar de comer al menos a 3.000 o a 4.000, pero no a los 5.000. Esto quiere decir que con 200 denarios, con el salario de 200 días, se podía dar de comer a una cantidad de personas de entre 3.000 a 4.000, más o menos, una relación. Pero para relacionarlo mejor, vayamos a Mateo 20, versículo 8. Es importante hacer este tipo de investigación bíblica. Exactaste, hermano. Estoy más abajo. Dale. Ajá, antes. Por acá, más arribita. Aquí está. Mateo 28. Mateo 28, miren cómo dice. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo al capataz: llama a los obreros y págale su jornal, empezando por el último que entró y terminando por el primero. Verso 9, Mateo 20 está. Y los obreros que entraron primero esperaban que se les pagara más, pero también cada uno de ellos recibió solo un denario. ¿Sí ven? Entonces, un denario, una moneda que entendemos que es una moneda romana. El denario era una moneda romana. Un denario era el jornal de un día en ese tiempo. Tenemos aquí como referencia una moneda romana. Esa es la referencia que da la Reina Valera. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando dice que por el jornal de un día, 2 libras de cebada, 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, quiere decir que el trabajo de todo un día solo iba a alcanzar para comprar 2 libras de trigo. Ahora, hoy estaremos pensando 2 libras de trigo, más o menos qué cantidad hacen en litros. Pero estamos pensando en que el trigo ya está molido, porque hoy hay industria para la harina. Pero en este tiempo no había esa industria, la gente compraba el trigo en gramínea, porque cada persona tenía su mortero o tenía su piedra de moler, ¿verdad? Para poder tener más que todo, o sea, la proporción que uno debe tener de estas cosas es básicamente transportarnos ese tiempo y ver que 2 libras de trigo te regalaron. O sea, eso era algo que no tenía valor. No tenía mucho valor, de eso tiene razón, Marcelo. Porque cuando el Eterno les da la orden de poder espigar a los extranjeros en los campos de los israelitas, ellos podían utilizar las espinas para espigar y obviamente iban a coger mucho más de 2 y 3 libras. Entonces, aún algo tan ínfimo como 2 libras, hoy día nosotros podemos darle un valor, pero no tendría proporción, porque 2 libras es casi nada en un tiempo donde hay agricultura, donde la Torá me enseña a regalarle comida al prójimo y realmente 2 libras de harina era suficiente como para darle una alimentación personal a alguien durante un día, ¿no? Entonces, vemos que la proporción es fuerte, de que es bastante caro lo que está visualizando Juan. Es algo que, como decir que la tierra tuviera un costo en el futuro, algo que para nosotros hoy no tiene un costo. Y lo que dice Marcelo, hermanos, mire cómo nosotros cuidamos siempre. Marcelo acaba de dar una referencia, sin haber leído lo que dice a continuación. Aquí, ahí, en esa foto. Ahí está la foto de un libro que, por cierto, está muy interesante, se lo recomiendo. Se llama Situación Económica de Jerusalén. Es un libro hecho con todas las referencias históricas que hay en la Mishnah, en el Talmud, en los escritos de Josefo, en todos los escritos de los historiadores de la época. Y aquí dice, el precio del trigo nos permite corroborar esta cifra. ¿Aquí qué hay? Aquí hay la ordenanza de regalarle a los pobres. Cuando se le regalaba a los pobres, había una porción determinada para poderle regalar a los pobres. A un vagabundo, por ejemplo, dice aquí se le daba una hogaza de pan. ¿Y por qué? Porque se recoge el mandamiento que estaba en plena ejecución en ese tiempo. En ese tiempo del diezmo se recogía los alimentos y se les daba a los pobres. No es como el día de hoy. Usted no ve en las iglesias que recogen el alimento y comienzan a repartir a los pobres del diezmo que están recogiendo. Eso no lo hacen. Eso era una ordenanza que, claro, por ignorancia, no lo saben. Los que recogen el diezmo lo que hacen es tomarlo para sí, para enriquecerse,
para hacer grandes fortunas. Pero en este tiempo, acá se está mostrando, en esta fotografía de este libro, que está publicado en internet. Adelante, Alejandro. Como parece es como negocio, hay una tienda en la ceremonia se vende y podemos una referencia como para que dice que tiene paréntesis. Adelante más. Bien, no le hizo un poco de. Parece que hay que regular ese parámetro. El ecualizador. Entonces, el ecualizador hay que regular. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en el tiempo, ahí está en el enfoque, van a ver todo lo que estamos poniendo. Ya puedo hablar. Entonces, dice que eso, como dice Marcelo, esa cantidad, hermano, esa cantidad de 2 libras de trigo o una porción de pan se le regalaba. Pero va a llegar un momento cuando se cumpla la apertura del tercer sello en el que dice que dos libras de trigo iba de Chile, imagínense el evento, hermano. Hoy, con el salario de un día, cualquiera de nosotros, por el salario de un día, nosotros podemos dar el alimento a toda la familia. ¿No es así? El alimento a toda la familia, y no solo de una comida, los tres alimentos para el día de hoy. Y de pronto, si nos apretamos un poco, de pronto sirve para el pasaje. O el salario de un día, que estamos hablando, a pesar de que estamos pasando una crisis mundial que se refleja en muchos países. No sé cómo esté la proporción en Colombia, por ejemplo, ahora que está Alejandro en Colombia, no sé cómo nos pueda dar la referencia, ahora que tengo unos días en Colombia, cómo es la referencia en Colombia. Pero acá que estamos dolarizados, acá en Ecuador, con el salario de un día depende de la labor que haga una persona, pero vamos a suponer el salario, un jornalero, una persona que gana el mínimo, con lo que se gana en el mínimo de un día, le alcanza para dar de comer a la familia, como dice aquel hermano, 3 veces al día y posiblemente le sirva para el pasaje. Pero que con el salario de un día solamente le alcance para comprar 2 libras de trigo es grave. Lo que quiero que entendamos es la gravedad de lo que va a ocurrir cuando venga este evento. No va a haber alimento, hermano. Va a haber una escasez terrible de alimentos y va a ser muy difícil el acceso al alimento. Eso es lo que tenemos que estar claros para que nosotros
un litro tendría capacidad, según la densidad del producto que va a ponerse en un litro, acá no sé si no lo pueden poner más. Si ponemos, por ejemplo, un litro de alcohol, sí, si lo queremos medir en una medida para libras, más o menos viene a ser una libra con 76, una libra con 76. Si en un litro ponemos alcohol y lo queremos medir en libras, nos va a medir 1.76 libras. Ya va a aparecer el gráfico. Pero en algo, como por ejemplo, sería algo parecido a la harina o al trigo, si ponemos en un litro, lo llenamos, nos va a dar más o menos la proporción en libra de 2,2, es decir, 1 kilogramo. Es una proporción más o menos de lo que hemos venido, ahí está precisamente, de lo que hemos venido ahora investigando. Ahí está la medida, la parte más arribita ahí va, usted va a ver esos potes que aparecen ahí, que eran más o menos la medida de cómo se utilizaba. Si nosotros nos vamos al evento del momento, ahí no habían fundas. Hoy nosotros encontramos 1 kilo, 1 libra en una fundita en el supermercado. En ese tiempo no había eso, no había esa industria. ¿Qué había? Posiblemente costales de cuero cocido, posiblemente. Pero sí había recipientes de bronce, o de hierro, o de aluminio. Yo más estimo que eran de bronce. Y tenían una similitud a la que aparece ahí en la pantalla. Así medían. Cuando usted iba a comprar algo, tomaban uno de estos y lo medían y le daban su medida. Y la persona se le llevaba en una canasta o se le llevaba en un costal cocido de cuero. Más o menos es la proporción. Entonces, cuando Juan ve la visión, él está en su momento. Entonces, él está viendo que más o menos lo que le mostró la carestía de la vida para el evento del tercer sello era que un recipiente de esto, más o menos de 1 litro, por un jornal de un día. Eso era lo que iba a comer. Eso es más o menos lo que tenemos que tener claro, el alimento que vamos a tener. Tal vez un recipiente de esto, que era de 1 litro, para alimentar, con todo el jornal de un día. Bueno, vale la pena aclarar algo que alguien vaya a dudar de nuestro conocimiento. El litro es una medida para líquido, pero estamos tomando como una referencia de la proporción. Sí, aquí está la tabla de la proporción. Sí, pero es de 1 litro llevado a peso, ¿no? A peso, sí. Pero hay una tabla que, esta tabla es técnica. Esta tabla claro, que sino que tú estás hablando de un sólido y le estás midiendo en litros, entonces claro, no va a entender. Lo que pasa es que en esa época no había otra medida. Ellos tomaban un recipiente de trigo y ya tenían la medida y así era como lo vendían. Eran las medidas. O sea, lo que llenaba un recipiente... Hay unidades de medida de la época, pero más o menos proporcional a lo que vemos. ¿Es por qué? Porque nosotros vemos que en ese tiempo, que hay una foto muy antigua, o sea, una pintura que refleja cómo se almacenaba el trigo, por ejemplo, mire, no había fundita donde ponerla, la tenían ahí en esa medida y lo que llenaban era algo en donde se lo podía transportar, una caja hecha de bronce, algún tipo de canasta tejida, porque no había las funditas como hoy. Que sea de bronce, porque tener una caja de bronce era cobre, claro, podría ser de madera, más que de madera, o de paja tejida, ¿no? Más o menos. Algo así tendría que ser más o menos algo parecido. Bueno, los ricos seguramente tenían de bronce, en todo caso. Pero lo que sí, o barro tal vez, ¿no? Tal vez también habían recipientes de barro, mejor lo que porque eso era más económico. Bien, pero más o menos es el tipo de medida de cómo se lo podía medir. Y lo que sí tenemos que resaltar es cómo vamos a estar en ese momento. Eso es lo que sí quiero resaltar. Que va a haber una escasez de alimentos. ¿Por qué? Porque al jinete que salió, o al que va a salir en ese momento, se le dio esa autoridad. ¿La autoridad de qué? De que escasee el alimento. ¿Cómo puede escasear un alimento? Por falta de lluvia, por plagas que arrasen con el vegetal o con las plantas que producen el alimento. Claro, aquí hay que hacer una excepción. Por si acaso alguien esté pensando de que yo vine a escuchar una enseñanza, una predicación, vine a escuchar Biblia. A ver, Nicolás, permíteme un ratito. Necesitamos que hagas un poquito de silencio. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos
¿Por qué tenemos que predicar esto? ¿Por qué tenemos que enseñar? Estamos sacando una referencia porque en el futuro las cosas van a ser caras y estamos viendo que nos está hablando prácticamente de una situación. Y de lo que una situación en la que está gradualmente cayendo el mundo, que es en una carecía, una hambruna, es parte de las plagas. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando vemos estas cosas? Saber que tenemos que estar muy informados, porque no va a ser algo que siempre nos van a querer montar una película en torno a los sucesos económicos, y debemos estar nosotros tomando cada evento bíblico para saber en qué tiempo estamos. No olvidemos esos versos que dice que la grulla y la cigüeña saben sus tiempos, y el pueblo del Eterno ignora las estaciones que Él ha dado, las moedim, las ocasiones, las santas convocaciones. Es porque mayoritariamente los que dicen creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se olvidaron de unas fiestas en Levítico 23, donde nosotros podemos tomar esas fiestas y saber en qué tiempo de la creación del Eterno estamos, para saber cuándo tenemos que ser precavidos y no sucumbir ante el engaño de Satanás. Claro, ahora, si vamos a la referencia bíblica, ya como una predicación, yo les voy a leer Mateo 24:6. Mateo 24:6, miren lo que dijo Yeshua, el mundo cristiano lo conoce como Jesús. Miren lo que dijo Yeshua en Mateo 24:6, que es referente o muy parecido a lo que luego ve Juan en la visión. Mateo 24:6 dice: ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerra lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin, esto está más arriba, un verso que lo tengo ahí. Más arriba, más. Dice Mateo 24:6, ahí está, Mateo 24:6, ahí está en la pantalla. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerra lejana, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra contra otras, habrá hambruna, ya lo dijo Yeshua, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces ya comenzó la carestía de la vida en el mundo entero, hermano. Claro, muchas veces, ahora, perdón un ratito, sí. Ahora acá, en este país, por ejemplo, le echan la culpa al presidente. No tiene nada que ver el presidente. Esto es un acontecimiento mundial. Esto va a acontecer en el mundo entero y le van a echar la culpa a todos los presidentes del mundo. Pero esto tiene que ocurrir, porque es parte del evento del fin. Y debemos tomar en cuenta, porque muchos se imaginan, comenzará la hambruna, y rapidito se les viene a la mente la hambruna de África, pero se van a sorprender cuando hay hambruna en Estados Unidos, en España, que antes era un país que había mucha proliferación de trabajos, de oportunidades. Vimos nosotros emigrar mucha gente. Hoy están exportando mano de obra, están saliendo de España. El euro ya no tiene esa repercusión de progreso en la comunidad europea. Antes muchos países han querido desistir de formar parte de aquello. Y realmente, aparte de que todo esto es manipulado, porque ¿cómo comienza la gran tribulación? Y no deben olvidar los hermanos, es que comienza la gran tribulación con un montaje que nos van a hacer los grupos de poder que van a posicionar al antimesías. Pero la ira del Eterno todavía no comienza, sino hasta la mitad de la tribulación, que son 3 años y medio. Nosotros vamos a entrar en la gran tribulación con unas manipulaciones económicas que van a crear recesiones a nivel mundial. De hecho, la subida del petróleo de los últimos días es para aniquilar a Venezuela, a Irak y a Rusia, porque es el otro polo, porque está polarizado el poder. Entonces ellos quieren generar, como son dueños de las corporaciones, pueden manipular los precios. Pero la ira del Eterno comienza ya con los fenómenos naturales, porque vemos que va a caer una estrella, será un meteorito. Ahí sí va a haber terremoto, ahí lo está viendo, y eso lo anunció. Pero existe la manera también de hacer terremotos de parte de las élites, que son el proyecto HARP, que no es una suposición. Es tomado de lo que era la teoría de Tesla, fue llevado a la práctica,
y está reconocido de que existe el proyecto HARP en Alaska y otro en Perú, donde están unas antenas que son capaces de mover las capas tectónicas de la Tierra a través de las microondas, usando la ionosfera. Entonces, los eventos de la ira del Eterno son prácticamente cuando comete la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, viene la ira del Eterno contra los que dañaron la tierra. Ahora, algo importante, Marcelo, ya vemos, va a haber carestía, va a haber escasez de alimentos, hay que prepararse para eso. Los que están acostumbrados a comer bastante, empiezan a comer poco. Ahí es donde funcionan las congregaciones, hermanos. Ahí es donde funcionan. A través de los tiempos ha habido muchas persecuciones. ¿Y cómo es que han perseverado, cómo se ha preservado el pueblo del Eterno? A través de las congregaciones. Las congregaciones tienen que estar unidas. Estar unidas. Correcto, hay que unir. El pueblo del Eterno se tiene que unir. Ahora bien, vamos al versículo número 7 de Apocalipsis 6. Vimos que Yeshua dijo que va a haber guerras, que va a haber hambruna y que van a haber plagas. Ahora bien, vamos al verso 7 de Apocalipsis 6. Dice, cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, vete. Miré y ahí enfrente de mí había un caballo pálido con aspecto enfermizo. El nombre de su jinete era Muerte. Y el Seol, la Reina Valera creo que dice el infierno, una Reina Valera antigua que leí hoy esta mañana decía el infierno, no es el infierno no existe. Y el Seol, o el Hades, fíjense que el Hades es una palabra de la mitología griega, que tiene un entendimiento por ahí con relación a los dioses, porque ellos dicen que es un lugar donde van las almas, el Hades, ¿ya? Eso no es hebreo. El Seol, ese sí es hebreo, que es la muerte. Dice, y el nombre de su jinete era Muerte, y el Seol le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. Ahora bien, en la escritura, los que han hecho estudios de la escritura se van a encontrar con eventos y los va a confundir porque dice, pero acá en otro lugar dice que van a morir una tercera parte, es decir, en la población dividida en tres, porque es una tercera parte. Acá dice una cuarta parte, que dice que la población dividida en 4 partes, pero hay que analizar de qué se trata. Primero, en Zacarías, donde ya les voy a leer, en Zacarías, ahí le está hablando de un lugar específico. ¿O de quién? Del pueblo de Israel. Ahí es la tercera parte. Pero acá me está hablando de la población mundial, es decir, más de 7 millones de habitantes en el mundo entero dividido para 4. Más de 7 mil millones de habitantes dividido para 4. Quiere decir que estamos hablando aproximadamente de 1.700.000, ¿no? No estoy muy claro, pero más o menos, más de 1 millón. 1.700.000, 1.600.000, 1.000 millones. Perdón, 1.000 millones, digamos, sería 1.7, 1.6 de la población mundial. Eso es una cuarta parte que va a morir por guerra, por hambruna. Esto en el tercer sello. ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando Yeshua dijo que va a haber guerra, no habló de una guerra, porque muchos dicen, pero es que ya fue en el evento de Tito, ya fue en el evento de Nerón, o ya fue en la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. No podemos decir que fue la una, la otra, la tercera o la cuarta. No. ¿Por qué? Porque Yeshua dice, van a haber rumores y van a haber guerras, pero no es el fin. Entonces él no especificó la guerra 1, la guerra 2. Nunca ha muerto hasta el día de hoy. Para aquellos que dicen que la Torá ya no existe, que la Torá no va, hasta el día de hoy nunca ha muerto la cuarta parte de la humanidad en un solo evento. No, en la Segunda Guerra Mundial murió el 2% de la humanidad. No es el tanto. El 2% dice las estadísticas. El 2% de la humanidad es una guerra, un evento murieron grande. Alrededor de 70 millones de personas. Un evento grande. En ese tiempo la población en 1940 era de 3.500 millones de habitantes. Si se muere el 70 millones, no es el 0.1. Bueno, pero hay un informe técnico que dice que el 2% murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero supongamos que el evento sea 2%, pero estamos hablando de la cuarta parte, el 25%, pues. Una cuarta parte es el 25%, se puede imaginar la dimensión de los muertos. Estoy aquí también para aquellos que me equivoqué cuando dije menos de 0.1.
deberíamos ser un poco más exactos. De 3.500, ¿cuánto vendría a ser? 70. Claro. 100, No es el 1%. claro, 300 vendría a ser el 10%. El 5% vendría a ser 150. El 3% Sí, más o menos. 2.5. Sí, Claro, sí. sí. Porque la información técnica que yo revisé decía el 2% de la población mundial murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero imagínense la magnitud de la muerte de la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, y es solo el 2%. Y acá nos está diciendo Juan que va a ser el 25% de la población mundial que va a morir en esa. Y hay una corriente para los hermanos que están viendo los estudios de los hermanos de las raíces hebreas. Deben identificar a una congregación que es de Cuernavaca, que es de una congregación que dice que no existe el pueblo de Israel, que ahora es el Israel espiritual y ellos se van al cielo. No sé a qué horas, porque en la Biblia nos dice la hora que se van al cielo con cuerpos gloriosos al cielo. Bueno, ellos afirman que ya no hay el milenio, pero dicen que todo ya pasó. O sea, hoy yo recibí esta semana una carta de una información de ellos que siempre me trata a mí de, entre comillas, evangelizar. Entonces me dice que ya estamos entrando en el final de los tiempos y que ya viene el Mesías y se los lleva al cielo. Entonces yo digo, ¿cuándo pasó esto? No tienen idea. Yo he visto... Es un tal Miranda. No tienen idea. ¿Cómo podemos, o sea, si nosotros vamos a la parte técnica, que es como nosotros estudiamos la escritura, técnicamente, ¿cómo me puede decir una persona que ya ocurrió un evento en el que una cuarta de la población mundial se murió si este evento nunca sucedió en ninguna época del mundo? En ninguna época de la historia ha muerto en guerras el 25% de la población mundial. Eso no ha existido nunca. Entonces, desde un punto de vista, cuando una persona se equivoca en un detalle de esto, pues hay que revisar toda la información que ha dado, porque posiblemente hay muchos errores. Mucha ligereza. Mucha ligereza. Lo que pasa es que, religión. Claro, lo que pasa es que cada uno, eso por ejemplo, los que están en este grupo tienen tinte antisemita, tienen odio, tienen fobia contra el pueblo del Eterno, es una fobia. Posiblemente... Porque están uniendo el sionismo con el Israel. Hermano, yo entiendo que si alguien tiene fobia contra el pueblo del Eterno es porque no es de la simiente del Eterno. Yo lo digo claramente. Porque recordemos que son dos simientes. Por ejemplo, ¿por qué a Eva se le dice la madre de los vivientes? Pablo dice que Eva es la madre de los vivientes. Es porque Eva proporcionó las dos simientes, por eso es la madre de los vivientes. Pero cuando se habla del pueblo del Eterno, aquí dice Raquel. Raquel. Habla de Raquel como la madre del pueblo de Israel. Si ves esa gran diferencia, ¿no? Porque de Raquel salieron las dos casas. Porque salieron las dos casas. Correcto. Ella fue madre de José y Benjamín. Así es. En Benjamín está Jerusalén y José es palo de Efraín, de la parte de Samaria. Por eso ella está enterrada claro. En Belén. Dice Raquel no quiso ser consolada, ¿no es cierto? Es por eso. Y miren esa diferencia, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no hay un estudio serio, hermano. Entonces nosotros tratamos de hacer un estudio serio. Tampoco tenemos la última palabra. Tampoco decimos que somos los grandiosos. Lo que sí nos podemos garantizar es que después de acabar este estudio, nosotros nos vamos a revisar lo que hemos hablado. Y si es que algo tenemos que corregir, como ya lo hemos hecho muchas veces, simplemente nos paramos aquí y decimos, lo sentimos. Antes pensábamos esto, hoy vemos que es de esta manera. Lo que creemos, no lo que tiene que creer usted. Es importante. Cada uno tiene que tomar una escritura y corroborar lo que estamos hablando. Claro, yo quisiera que alguien me demuestre en qué evento, en qué parte del mundo, en dónde está cuadrado la historia, que el 25%, que es la cuarta parte, pues estamos hablando. Hablemos de matemática. Un conjunto lo dividimos para 4, entonces tenemos que cada parte pues es una cuarta parte. Si nos dicen que una cuarta parte viene a ser el 25% de un elemento. Eso es lo que es, ¿verdad? Ya, eso, ahí no hay cómo equivocarse. Esto no es interpretativo. Hay cosas que sí son para identificar eventos, pero esta parte no es que voy a decir, son los el tanto por ciento espiritual. Como ha hecho espiritual todo el Apocalipsis. Claro, ahora bien, ahora vamos a ver otro evento donde el Eterno dice por boca de un profeta que van a morir 3/4 partes. ¿De quién? Vamos a Zacarías, ahí mismo está Zacarías, capítulo 13, versículo 77. Zacarías,
13:77 dice, ahí lo tienen ya en la pantalla, despierta espada contra mi pastor, contra el hombre que está cerca de mí. Está hablando el Eterno por boca de Zacarías, o Zacarías ve la visión que el Eterno le da. Entonces él dice, despierta la espada contra mi pastor, contra el hombre que está cerca de mí, dice Yahweh Elohim, Sebaot. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Volveré mi mano contra los jóvenes en su tiempo por toda la tierra, dice Yahweh. 2/3 de todos en ella serán destruidos. Morirán, pero 1/3 permanecerá. Esa tercera parte yo traeré a través del fuego. Los refinaré como es refinada la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán mi nombre. Yo diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, Yahweh es mi Elohim. Ya, otra cosa, antes de que tú des la explicación de estos versos, para las personas que deben saber, por si acaso en el cristianismo nos hacen pensar de que todos los profetas pasaron por el exilio. El exilio fue del año 587 a 537, antes de Yeshua. Y Zacarías era un niño en el exilio, y pasó el exilio, pasó ya siendo un joven adulto, y escribió la carta ya en libertad. Estaba en libertad. Él tuvo visión incluso cuando estaba Entonces, ya fuera este del evento exilio. no puede llamarse del tiempo del cautiverio. No. Porque eso es lo que te enseña. No. Zacarías no tiene nada que ver con lo que pasó en Jerusalén cuando Nabucodonosor entró, cuando incendiaron Jerusalén y cuando mataron a filo de espada a una gran cantidad de judíos de la casa de Judá, donde habían judíos, levitas y miembros de la tribu de Benjamín. No. ¿Por qué? Porque cuando él ve la visión, primero que no era un niño, él entró niño al cautiverio, él fue cautivo con el pueblo de Babilonia, que lo llevó a Nabucodonosor, el cual ejecutó la orden Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia, el capitán que obedecía las órdenes de Nabucodonosor. Él ve la visión y lo que ve y lo que profetiza es para luego, porque dice que primero muere el pastor que el Eterno le da al pueblo. Está hablando claro. Despierta la espada contra mi pastor, dice el Eterno. ¿Quién es el pastor ungido, destinado del Eterno? Es Yeshua. Entonces estamos hablando de un evento para luego de la muerte de Yeshua, porque aquí está explicando la muerte de Yeshua. Que primero muere su pastor, son dispersas las ovejas, como ocurrió, porque luego de la muerte de Yeshua hemos visto eventos en los cuales se dispersa todo el rebaño del Eterno. Y ahí vemos una gráfica donde pues están las matanzas que vinieron luego de Yeshua, vinieron muchas matanzas. Recordemos que Yeshua también dijo que Jerusalén iba a quedar desolada, despoblada, y esto ocurrió también. Luego que Tito entró y luego que otros generales del ejército romano vinieron a invadir y hacer guerra en los diferentes gobernantes del Imperio Romano, porque recordemos que hubieron episodios después de Tito, episodios muy cortos de los reinados de sus hermanos. Sí, existieron 3 revueltas judías, que son la del 70, la del 114 contra Trajano, y el novio de Trajano, que fue Adriano, heredó el trono, y en el 132, y la expulsión del 135, con Adriano. Entonces, esas son las 3 revueltas judías que más nombre ha tenido, ¿no? Claro, ahora para que no se confunda en el Apocalipsis y lo que está hablando acá Zacarías está hablando de un evento para su pueblo, hermano, para las tribus de Israel. Esto está hablando de un acontecimiento que iba a pasar, pero para Israel, no para el mundo entero. Porque aquí no está diciendo que van a morir los romanos, que van a morir los griegos, no. Ni cristianos. No hay cristianos. Aquí está hablando exclusivamente, ¿por qué? Porque dice, levanta la espada contra mi pastor y el rebaño será disperso. Para el rebaño del Eterno, que era el pueblo del Eterno. Ya, no está hablando de los romanos. Los romanos no eran parte del rebaño del Eterno. Sí, aprovechando este énfasis que estás haciendo, nosotros no somos anticristianos, porque nosotros mismos salimos del cristianismo. Esta es una respuesta también para el hermano que escribió con palabras insultantes, porque dijimos que el Apocalipsis no es para cristianos y lo ratificamos. Porque no es para cristianos, porque el cristiano no guarda la Torá,
no tiene tiempos, no tiene estaciones, no guarda de y no lo va a entender. No entiende la fiesta de las trompetas, no entiende la fiesta de los tabernáculos, no puede comprender por qué Elías y por qué tienen que aparecer, no puede comprender cuáles son los mandamientos del Eterno, cuál es el sello. Entonces, los hijos del Eterno, del Shabbat, lo dice, eso hace más de 3.250 años que lo dejó en piedra el Eterno y lo confirmó Yeshua en 1999 de la era del hombre, hace 2000 años. Entonces, le damos una respuesta. Nosotros estamos enseñando al pueblo del Eterno que está en el cristianismo como institución. ¿Por qué un judío no nos va a creer a nosotros? Porque el Eterno no nos levantó para despertar a los judíos, sino a los cristianos que son mayoritariamente están en la parte más creyente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aunque sea el catolicismo. Es porque aquí está mayoritariamente la casa de Judá. Los judíos se están convirtiendo hoy a través de estas enseñanzas, los que están metidos en las iglesias, no los que están metidos en el judaísmo. Cuando dicen que la casa de Judá va a conocer al Mesías, es que los López, los Pérez, los Suárez, los Gómez, los Iturralde, los Pazmiño, los Espinosa, los Hidalgo, los Alarcón, esos son judíos. Si no pueden irse a la embajada de Estados Unidos, de España o de Israel y pedir su visa porque son judíos de la casa de Judá. Y los Ospina también. Y los Ospina también, por si acaso no están. Pero nos estamos la profecía de Ezequiel 37. Ay, los Pérez, por cierto, no se olviden de los Pérez. La profecía de Ezequiel 37 es que se levanta cada casa y sus hermanos, los israelitas. Nosotros nos estamos levantando con la casa de Israel, en las 10 tribus perdidas, que mayoritariamente están en Estados Unidos y el norte de Europa, parte del norte de África. Están las 10 tribus. De ahí sale Dan. Del centro de Europa, más o menos, está probablemente. Entonces, nosotros debemos estar claros cuando pensamos que los judíos, los del judaísmo, se tienen que convertir a Yeshua. No, eso no es así. Los judíos se están convirtiendo a través del conocimiento de Yeshua. Ya está pasando. Muchos del judaísmo van a reconocerlo. Que el Eterno tenga misericordia. Es difícil desprenderle la levadura del Talmud, la Mishnah y los ancianos sabios. Pero realmente, como casa, se les va a revelar a ellos, pero cuando ya haya venido, cuando haya ganado el Armagedón y cuando prácticamente sea tarde. La casa de Judá las pasaron y llorarán por él como si llora por un primogénito. Y voy a decir, porque ellos van a verse perdidos. Porque si no estuvieran perdidos, claro. Lo que acá ya para avanzar a la otra parte, el tema es que el que no entiende se va a confundir. Dice, pero en Apocalipsis habla de la cuarta parte del mundo que va a perecer. Pero acá en Zacarías me está hablando de un tercio, es decir, un elemento partido en tres. 2 tercios se mueren y 1 tercio se salva. Porque es el tercio del remanente del pueblo del Eterno, que va a ser pasado por fuego. ¿Para qué, hermano? Para ser purificado. Porque la angustia a la que va a ser sometido el pueblo es para purificar. Adelante, Alejandro. Pero es importante notarse que el pueblo de Israel, o sea, el momento de la duración, tenemos que ver en qué momento, y en Colombia, y bueno, en la parte americana no se va a vivir como se vivió allá, o como se va a vivir en Europa, en Estados Unidos, pero que no se va a aclarar a eso. Sí. Seguramente en las regiones va a ser diferente, dice Alejandro. Seguramente en Ecuador, en Colombia va a ser diferente. En Estados Unidos y Europa va a ser muy terrible. Eso es profético. Es bueno lo que dice Alejandro. Porque no olvidemos, yo quisiera recordar una profecía. En Abdías está una profecía donde a los del Negev, a los de Sefarad, les da el Negev.
y realmente la profecía es que les da la tierra del Negev, en Israel lo que es hoy un desierto. Eso se va a cumplir antes de la venida, es cierto. Ahí van a llegar los sefarditas y ya están llegando, hay conjuntos habitacionales residenciales, están haciendo casas y tenemos un hermano por ahí también que está en la organización de todas esas cosas. Pero también tiene un doble cumplimiento cuando dice el Negev. Entonces el Negev significa centro-sur. Cuando dice centro-sur es lo que dice a Sefarad, la península ibérica le dio centro y sur. ¿Por qué le da eso? eso? Se cumplió con la avenida de Colón. Claro, le da eso donde encuentran paz. Zacarías 7. Zacarías 7. Zacarías 13, versículo 7. Está mal. Ya. Entonces, no existe 77. Ya, 7. Cuando sucede, cuando ellos estaban en el cautiverio, no olvidemos que la casa de Judá no fue desterrada, no fue esparcida, no fue difuminada en el mundo como la casa de Israel. La casa de Judá, el Eterno nos dio un lugar donde pasar estos años, como casa, donde hemos tenido paz, porque se quiera o no se quiera. Desde el punto de vista de los Illuminati, nosotros vivimos en lugares retrógrados, lugares feos, lugares sin la tecnología de los países desarrollados, pero es falso. Tenemos paz. Nosotros tenemos más felicidad que ellos, hemos tenido siempre, hemos tenido más tranquilidad, no hemos tenido esas muertes desgarradoras, no hemos tenido esas revueltas. Incluso las guerras no han sido, las guerras en Sudamérica no han sido como las que han habido en Europa y en Estados Unidos. Y la gente por acá ha sido buena, Sí. la gente más bondadosa, de la gente cómo se ayudaba. Eso no han vivido los gringos ni los europeos. Ellos como raza blanca son guerreros, son caucásicos, muchos de los judíos, por eso es que los caucásicos, los bárbaros y todos ellos son de esa línea mezclada con la casa de Israel. Y nosotros hemos tenido paz y en la gran tribulación el Eterno va a poner nuestros países, que es donde tenemos que regresar a pasar. Vamos a pasar la tribulación, los defectos, la hambruna, porque está escrito. Pero yo sé por la profecía, y yo estoy seguro personalmente de que el Eterno ha reservado un lugar para que su pueblo pueda pasar esos eventos, y es Latinoamérica. Es Latinoamérica, y muchos que se ponen en contra de nuestro gobierno, parecidos a los gringos, porque no tenemos las supercarreteras, los mega trabajos donde les consumen la vida, donde les explotan, donde no tienen tiempo de coger una Biblia. Eso no es misericordia desde la perspectiva del Eterno, porque que tengas toda la cartera llena para desperdiciar y que no tengas tiempo para dedicarte un solo día al trabajo, no tengas que trabajar. Si es un castigo en el hombre que el Eterno te... Si no fuera así, ¿en dónde dejamos el castigo que le dio a Eva y a Adán, de que tienen que sudar para comer? Eso es un castigo. Y aquí nosotros hemos tenido más liviandad. Alejandro. Y yo sí que he visto notoriamente eso en este viaje que he hecho a Colombia, que en Estados Unidos, por ejemplo, se la pasan trabajando todo el tiempo, trabajan 14, 15 horas diarias, duermen 3, 4 horas, no tienen una vida. El sistema lo tiene absorbido totalmente. Es un sistema que te consume. Y si no lo haces, pues imagínate, no vas a tener un estatus de vida bueno, no vas a poder solucionar las cosas. Porque así como en Estados Unidos o en Europa se vive y se gasta, todo lo que gana uno prácticamente lo gasta. Es decir, que tiene una mejor vida que lo que sea, pero no hay paz, no hay felicidad. Yo viendo en Colombia así de muchas generaciones, muchos conflictos, la idiosincrasia, pero por lo menos se vive otra vida, se vive una vida verdadera, se vive una vida llena de felicidad. Sea como sea el momento de la situación, pero uno tiene esa felicidad, esa paz, esa vida, como que uno vuelve a la vida. Eso es lo que yo siento de estar acá en Colombia. Como normalmente uno vuelve como a tener esa paz, esa felicidad en el corazón que pierde uno cuando viaja a otro destino. Yo por eso yo pienso a mi tierra y empezar a organizarme para los eventos que se acercan. Adelante más. Claro, eso, Alejandro, es un testimonio de lo que estamos diciendo. Él vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos,
pero le ha consumido toda su vida. Y yo le aseguro que Alejandro, por las palabras que dice, él no está feliz de haber vivido todo este tiempo en Estados Unidos. Muchos quieren invitar a esos países, pero ahí está un hermano que vive en un país súper desarrollado como Estados Unidos, pero no siente felicidad de vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos solamente le consumen la vida, pero usted nunca va a tener felicidad. En estos países no tenemos la tecnología, no tenemos el esplendor económico de ellos, pero somos felices. Vivimos con la paz del Eterno. No necesitamos lo que no hemos visto. Parece antagónico esto que va a decir, o parece, a muchos les sonará por lo que están programadas sus mentes para creer que Cuba es malvado. Cuando nosotros vemos una persona cubana, o vemos hace 10, 15, 20 años un cubano, veíamos, para él tener un blue jean era como alcanzar la gloria. Pero la mayoría que no había conocido zapatos Adidas, zapatos Nike, ellos no necesitaban. Porque uno no necesita lo que no conoce. Claro, lo que no. Entonces, y si nosotros vemos hoy los informes de felicidad, de los niveles de felicidad, porque, por ejemplo, tiene un ministerio solo para medir la conformidad, la estabilidad, la felicidad de los ciudadanos. Si nosotros vemos es Cuba y el país que ha tenido dignidad. No estoy diciendo que yo soy comunista, por si acaso, porque eso ya pasó, vivimos otra época, vivimos otro momento político, y estamos en este mundo y también tenemos ideología. El tema es que tenemos que relacionar el evento del tercero y del cuarto sello cuando Pero lo abren. estamos hablando, ¿por qué debemos relacionar con la vida real? Porque ¿Dónde me voy a ir a esconder? es ¿Qué es lo que importante. dice Alejandro? Tiene que estar a Colombia. Es importante porque dice que cuando se rompe el tercer sello, que leímos en el versículo número 5 de Apocalipsis, cuando se rompe el tercer sello, se le da la autoridad al jinete que sale para que haya hambruna en el mundo. Entonces, que solo se va a poder comprar con el salario de un día 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Eso es terrible. Ya vimos la proporción, la diferencia. Que un salario alcance solo para comprar 2 libras de trigo va a ser terrible. Y en ese caso, ¿qué es lo que estamos hablando en este momento? A muchos parecerá que ya nos salimos de la Biblia, pero no. Nosotros estamos hablando de que en Estados Unidos, con la carestía y con la manera de vivir y ser de las personas que viven allá, especialmente del latino que va y se hace egoísta porque se va solo a reunir dinero, allá no se va a poder vivir. Vuelta, si nuestros hermanos vienen a Latinoamérica a pasar la gran tribulación, cuando ya los entendidos se den cuenta de que estamos en la gran tribulación, acá podremos nosotros de pronto encontrar la misericordia de un vecino que nos dé un plato de comida. Claro, porque la idiosincrasia de los pueblos es diferente. Aquí, en estos pueblos americanos, suramericanos, centroamericanos, la gente le da un bocado de comida. Lo ve con hambre y si es posible deja de comer para darle. En Europa y en Estados Unidos eso no ocurre. Y Alejandro, un testigo. Adelante, Alejandro. Yo pienso que es un momento en que todas las personas a las que le tenemos a levantar de estar en entendimiento se tienen que empezar a preparar para eso, hermano. Yo personalmente lo estoy haciendo. Yo personalmente estoy empezando a preparar para ese evento, estoy empezando a mandar cosas, dinero, cosas para el país, porque los tiempos que acercan van a ser tiempos difíciles y el Eterno nos está preparando para que nos preparemos precisamente para esos momentos. Adelante, más. Claro, eso tenemos que estar muy claros. Los que han viajado a Estados Unidos, los que han viajado a Europa, o por lo menos los que tienen familiares y le cuentan, a mí siempre me han contado que si ha ido una persona, mi hermano por ejemplo se fue a Estados Unidos, y tenía un amigo de todo, que lo quiso y mi hermano lo ayudó. Cuando llegó a Estados Unidos lo tuvo 2 días, luego le dijo ya no te puedo ver dónde te quedas y dónde comes, porque así es la vida. No es porque no sé si se hizo malo, yo no sé, pero la vida es así allá. Esa es la... Entonces, si alguien lo visita a usted, a su casa, yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo va a echar. Estoy
seguro que todos van a dejar ¿Cuánto de comer. más siendo un hermano de la fe? Claro, estoy seguro que todos van a dejar de comer por darle al Es más o menos. Yo creo que ese es el sentir de todos nosotros. Claro. Como adelante, Alejandro. Yo lo recibo a todos, hermano, que quiera ir con muchos, yo lo recibo allá y, como dice Marcelo, dejando hasta de comer por la fe toda, y más a las personas de la fe, ¿no? Las personas de la congregación nuestra, imagínate eso, adelante. Claro. ¿Será que no tocará vivir como Jacob, la familia de Jacob, con José? Bueno, Claro, es que si no vivimos en comunidad entre familia de la fe, mire, yo le voy a poner un ejemplo. entonces, perdón, entonces, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? ¿Qué será? Orar también. Ser solidario sobre todo. No, Yo me quedé muy asombrado. Sí, ahorrar sí, porque se va a necesitar. Yo me quedé asombrado como una persona que me conoce poco, que digamos que no hemos tenido mucho tiempo ni de compartir, me ofrece algo que nunca nadie me ha ofrecido. Yo le puedo ayudar y le puedo pagar su afiliación al seguro. Entonces uno se pone a pensar y dice, es que así es el sentir de las personas que tienen el Eterno en el corazón. Cuando uno ve la necesidad de otra persona, cuando uno ve que alguien está en dificultades, lo primero que uno quiere es ayudar. Pero eso no lo va a hacer la simiente de Caín. Eso no lo va a hacer la simiente de Caín. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, donde ni siquiera son gente de fe, en Europa la mayoría de las personas son ateas. En Europa no hay una población mayoritaria en fe, no. En Europa no creen en nada. En Europa la gente es materialista. Pero es porque ellos pertenecen a ese sistema de vida. Es que esa es la razón del juicio. El caballo sale y el jinete a crear el hambre, ¿no? A crear hambre. No podemos pensar acaso que sea esa una de las tantas maneras que tiene nuestro Yahweh para recogernos a los que creemos en Él y eliminar la paja del trigo. Sí, hermano, ¿Ya? Claro, así nos Y va aquí ya no entra que en un país es esto, que en otro país es lo de aquí, lo de allá, sino simple y llanamente que Dios está recogiendo a sus elegidos. Pero lo que sí es claro por las profecías es que el Eterno sí ha dado un espacio de tierra en el mundo donde le va a dar paz a su pueblo. Correcto. Así, sabemos que en el sur de América el pueblo lo destinó para que tenga paz el pueblo de Israel. ¿Y por qué nosotros vemos que cuando llegaba de Colón, Centro y Sudamérica se pobló de personas que tienen la sangre que proviene del linaje del pueblo de Israel? ¿Por qué usted ve que mucha gente tiene mucha fe? Esas peregrinaciones que ustedes ven atrás de un muñeco, esa gente que tiene fe, que está buscando a Elohim, que lo tiene confundido, que lo tienen engañado. Pero esa gente no sabe que ese muñeco no es de Elohim, esa gente piensa que ese muñeco es Elohim. Y hay que agregar algo más, súper importante. Vemos que en muchas partes del mundo los desastres naturales hacen destrozos. Y solamente acá somos los entreguidos de Yahweh, que no pasan ni un ventarrón siquiera. Eso es una evidencia. Se siembra una pepa y sale tremenda lluvia. Eso es bendición. Adelante, Alejandro. Y damos el ejemplo en la escritura, cuando el Eterno tiene a José en Egipto, y el Eterno envía la plaga que va a mandar los 30 años que va a haber de hambruna, que hubo de hambruna en ese momento, pero era que el Eterno permite a José tener una revelación para que él se preparara, y él lo hizo y se preparó para esos momentos de que hay mucha escasez en la tierra, y exactamente eso se va a repetir. O sea, hay que poner muy lógica las cosas, porque tenemos un ser lógico, lo que no se pone con fantasmas, hacer fantasías, nada de eso. Pero necesitamos las cosas lógicas, y con las cosas lógicas que está haciendo lo que tenemos es que nos está yendo de mucha escasez, pero no se va a aparecer un ángel en las nubes y yendo a lastimar a las frutas o a matar a las vacas, no, o sea, es simplemente la lógica del Eterno, mostrarnos que va a haber escasez en la tierra y que nos tenemos que preparar para ese momento, así como lo hizo hace miles de años en ese momento, José. Adelante. Claro, no por gusto gastar esas palabras en las Ese escrituras. apunte de Alejandro es fantástico. Para prepararse. Es un ejemplo. Mire. Claro. Primero, ¿qué ocurrió? Que los hermanos vendieron
a su penúltimo hermano, a José, lo vendieron a una tribu de ismaelitas. Los ismaelitas, según el libro de Jacer, lo vendieron a los madianitas, y los madianitas lo llevaron a Egipto. En Egipto lo compró un capitán de la guardia de Faraón que se llamaba Potifar. Y este Potifar lo hizo conocer dentro de la corte del rey de Faraón. ¿Dónde fue a dar? Fue a dar a la cárcel por un invento de una mujer que lo sedujo. Y en la cárcel lo conocieron el panadero y el copero del rey. Él les interpretó los sueños. Y un día el rey tuvo un sueño que lo atormentaba y ningún sabio lo interpretó. Y entonces uno de estos dos funcionarios del rey le dijo: en la cárcel hay un hombre que me interpretó mi sueño y se cumplió. Entonces el rey lo mandó a ver. Ese hombre, que era José, tuvo la revelación del Eterno de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, de escasez de alimentos. ¿Qué pasó? Que por la sabiduría que el Eterno le dio, él se almacenó provisiones y le aconsejó al rey de Egipto, al faraón, que haga esto. Entonces ahí ocurrió que le dio la sabiduría y lo puso de gobernador. ¿Para qué? ¿Cuál fue el fin del Eterno? ¿Darle comida a Egipto? No, eso fue un evento rebote, una causa, un efecto, que se alimentó todo el mundo. Pero realmente lo que quiso el Eterno fue darle provisión a su pueblo, porque Jacob estaba en Canaán con sus tribus. Y cuando allá ya hubo hambruna por la sequía, se enteraron que en Egipto había abundancia de comida y ellos se trasladaron a Egipto. Y José recogió a su pueblo y lo puso en Gosén, que es una ciudad junto a Egipto, donde tuvieron mucha provisión y mucha bendición del Eterno. Eso lo profetizó el Eterno, se lo mostró. En Apocalipsis está haciendo lo mismo. Está diciendo que va a haber hambruna para el mundo. Pero, ¿qué dice Joel? En el capítulo 2, versículo, si no mal no recuerdo, 32. Los que invoquen el nombre de Yahweh se salvarán, se escabullirán, pasarán la tribulación, porque va a haber angustia, va a haber hambruna, va a haber pestes, va a haber guerra, va a haber una gran mortandad en el mundo. Ya les expliqué. Zacarías es un evento solo para el pueblo de Israel. Han venido la guerra, ustedes ven en la gráfica, no sale en la gráfica. Ahí ven en la gráfica, cómo persiguieron, ahí está, cómo en los coliseos romanos y griegos haciendo lo que los devoran los leones para ellos divertirse, a través de la Inquisición, luego en la época medieval, cómo los emperadores se divertían en sus Juegos Olímpicos matando, a través de los gladiadores, matando a los judíos, matando al pueblo del Eterno, y eso fue una constante. Por eso estaba profetizando Zacarías que 2/3 del pueblo de Israel, del rebaño de Israel, se iba a morir. ¿Por qué? Por la transgresión de la Torá. Pero que 1/3 se iba a salvar y que a ese tercio lo va a recoger a través de un solo evento, es a través de todo el tiempo, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto lo entendió Pablo. Y Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, dice que el tiempo de la dureza de la tribu de Judá es hasta que entre la plenitud de los Goín. Melo Goín, ¿quién fue? Es las 10 tribus que estaban en la diáspora. Tienen que regresar. Los gentilizados más los gentiles que quieran abrazar el pacto. Eso es una cronología de los eventos que han ocurrido. Antes de pasarnos de lo que hizo José en la revelación de los sueños, ¿sí? Que es muy importante. Pentefres era el adivino, el que interpretaba todas las cosas al rey, ¿ya? Al faraón. Cuando sale esto de la vaca flaca y la vaca gorda, no dio ni para atrás ni para adelante. Siendo él el creído del faraón, ¿qué lección puso Yahweh ahí? No es el hombre, es a quien yo designe el que te va a adivinar tus sueños. ¿Ya? Bueno, te va a decir la revelación o como se llame el asunto. ¿Ya? Pero otra lección de nuestro padre. Pentefres fue malo con José. ¿Qué hizo? Lo castigó tanto que le quitó a la hija y se le entregó a José. Y Pentefres se fue al desierto a morir porque él pensaba que eso era
que los dioses de él le habían hecho un castigo, pero terrible, una injusticia grande. Son pequeños detalles, pero que hablan del poder de Dios. Sí, porque la hija de la mujer de José era la hija de un sacerdote pagano. Sí, de un sacerdote, correcto, bien. Entonces, mire, aquí tenemos la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay una foto, no sé si Marcelo la pone, una foto de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vemos que en la Segunda Guerra Mundial murió el 2, ya sacamos ahora las proporciones, más o menos el 2% dice las estadísticas técnicas dicen que el 2% de la población mundial murió en la Segunda Guerra Mundial. Pero Apocalipsis me está hablando, en el capítulo 6, cuando sale el cuarto jinete, cuando se rompe el cuarto sello, que va a morir de la población mundial. Estamos hablando del 25% de la población mundial. Y si son 7 millones o más de 7 mil millones de habitantes en la Tierra, se va a morir más. 1.750.000. 1.750.000, dice acá una administradora. Así que ahí están las proporciones. Entonces, es el mismo evento, no es el mismo evento. También hay que identificar cuando habla del pueblo y cuando habla de toda la gente del mundo. Hay ciertos eventos donde muere el pueblo, como el de la profecía de Zacarías, y cuando habla todo, cuando muere aquí. Entonces, mire, ahí está una imagen que le va a salir de los países más poblados del mundo. Los países más poblados del mundo. Y mire la proporción. Ahí tiene el mundo como un elemento. Pártalo en 4 y mire la cantidad de personas que van a morir. No digo que solo la India o que solo la China, no. Porque seguramente va a ser una mezcla de habitantes que va a morir. Pero nosotros estamos viendo Apocalipsis y vamos a ver todos los eventos técnicamente. Aquí no estamos en religión ni en fantasía. Técnicamente, que es como se debe estudiar. Porque aquí no hay inventos, sino realidades. Y lo que sí hay es la palabra del Eterno que está anunciando todas estas cosas. ¿Y por qué nosotros sí creemos en eso? Porque el 99.9% de las veces ya ha conseguido que es así. ¿Por qué vamos a dudar de eso? Es que la evidencia está clara. Por ejemplo, vayamos a Jeremías 15.3. Ahí tienen ustedes Jeremías 15.3 en la parte de abajo. Marcelo siempre lo resalta para que se pueda ver. Jeremías 15.3. Porque nosotros tenemos que saber que los castigos que dice la Torá para su pueblo cuando desobedecen son aplicados. Pero asimismo habla Apocalipsis de que va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber la muerte de la impiedad. Va a haber el fuego para su creación, para purificar al mundo de la maldad. Lo malo no puede persistir con lo justo, hermano. ¿Qué va a hacer? Dice que primero tiene que dejar que crezca el trigo y la cizaña juntos, que era lo que decía el hermano, el trigo y la cizaña juntos. Pero luego hay que separar al trigo y recoger la cizaña. ¿Qué le pasa a la cizaña según dice el libro de Juan, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas? La cizaña es echada al fuego. Entonces, lo malo del mundo tiene que perecer. Tiene que perecer. Porque si no perece, entonces no va a haber una justicia en el mundo. Esa es la justicia del Eterno. Que los justos, los que hicieron su voluntad, ellos pasen la vida. Pero los que no quisieron hacer la voluntad del Eterno van a estar siempre van a querer procurar el mal para su pueblo justo y no lo puede dejar que exista porque le va a hacer maldad a su pueblo. Entonces, ¿qué es el Eterno? ¿Malo o bueno? Es justo, es bueno. ¿Por qué? Porque Él va a evitar que exista la perversidad que le va a ocasionar mal al pueblo justo del Eterno. Ya, cuando nosotros vemos en las Escrituras se habla de gran maldad o la maldad, debemos tomar en cuenta que la maldad significa anomia. En el griego, en la Septuaginta dice maldad, anomia. Y en hebreo está hablando claramente de la violación de la Torah. O sea, la violación de la Torah es lo que el Eterno llama maldad, y el juicio al mundo, a las naciones, es porque nunca quisieron aceptar la Torah. Así es. Ahora, mire. Y Yeshua viene para hacernos escapar, que es la palabra malad. Malad, correcto. Como salvación.
Por eso uno le pregunta a un hermano que será cristiano y le dice, ¿qué es la salvación? La salvación es que me salva al cielo. Entonces, la palabra que se utiliza originalmente en el pensamiento del Eterno para escribir esa parte es la palabra malak. Todo el que pronuncia el nombre de Yahweh, malak, será salvo. Dice que va a escapar de los violadores de la Torá. Bien, aquí está la palabra malak. Bien, entonces fíjense ustedes. Vamos está ahí el verso de Jeremías, creo que lo puso ahí Marcelo, debajo de la gráfica, está Jeremías capítulo 15, versículo 3. Dice, Jeremías capítulo 15, versículo 3, les asignaré 4 tipos de castigo. Jeremías profetiza antes de la caída de la casa de Judá, antes de que Nabucodonosor se lleve cautivo el pueblo a Babilonia. Jeremías 13, 15, 3. Les asignaré 4 tipos de castigo. Esto no es para el mundo ese castigo era para su pueblo por transgredir la Torá. 4 tipos de castigo, dice Yahweh. La espada, es decir, la guerra. La espada para matar. Aquí, a ver. Dice, perros para arrastrar fuera. Cuando llama perros, no se olviden que llama a los que no conocen la Torá. Los perros acá eran las naciones paganas que iban a invadir y que iban a sacarlo, que lo iban a llevar a la diáspora. A ellos les llama perros. Por eso, ustedes van a ver en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, el capítulo 22, creo que es el versículo 16, 15, 16, dice, y el 14 dice, los que guarden la Torá van a entrar a la vida, y afuera se quedarán, dice el siguiente capítulo, los perros. ¿Quiénes son los perros? Los perros son los que no guardan Torá. Los perros son, les llama el Eterno, o los como un animal que no tiene sabiduría, que no tiene la razón, el entendimiento de que sí guarda Torá. Por eso en Jeremías también dice en el 31, oye, Jeremías 21 creo que es cuando dice, voy a sembrar la casa de Israel de simiente de animal y de simiente de hombre. Así que cuando dice perros acá, se está refiriendo a gente pagana, que no conoce Torá. Repito, estamos en Jeremías 15:3. Les asignaré 4 tipos de castigo, dice Yahweh. La espada para matar, fuera, porque los iban a sacar de su tierra. Aves en el cielo y animales salvajes para devorar y destruir. Eso también es gráficamente. Se trata de las mismas personas, de animales que devoran, de aves de rapiña. Versículo 4. Yo los haré un objeto de horror. ¿Por qué? Ahí dice por qué les aplica ese castigo. Dice por Manasés, el hijo de Ezequías. Ezequías fue un rey justo, pero Manasés fue un rey injusto en la casa de Judá. Un rey muy injusto. Eso está en los libros de los reyes. Ya en la segunda de Reyes está el episodio después de Ezequiel. Cuando muere Ezequiel se levanta un rey que es su hijo, o sea, que hizo lo malo, no hizo igual a sus padres. Entonces dice, por lo que hizo Manasés, el hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que le hizo a Jerusalén. Lo hizo ser pagano, lo hizo ser idólatra. Entonces, por esa idolatría se aplica este castigo. Ahí están los castigos, espada. Y gente que los iba a arrastrar, que los iba a sacar, que le iba a causar mal. Para el Apocalipsis, cuando todo se va a acabar, cuando la maldad se va a acabar, cuando Hasatán va a ser atado, cuando Hasatán va a ser destruido con el espíritu de la boca de Yeshua, ya no van a ver estos perros, hermano. Esto se tiene que acabar. Por eso las naciones van a entrar en gran conflicto de guerra. Se van a matar entre ellos. Suena duro el término perros. Suena duro, pero acuérdense que eso no le dolía a las personas que vivían en Jerusalén en la época de Yeshua, porque él le dice a la mujer sirofenicia, le dice que afuera, que la comida, la Torah no es para los perrillos, sino solo para los hijos. Claro, el mismo Yeshua. Y ella no dijo, ¿por qué me tratas de perrillo? Uno cuando entiende estas cosas, a uno le golpea que Yeshua haya sido tan grosero, pero el pastor prefiere hacerse el tonto y no nombra estos versos porque le parecen groseros, que diga que esa es una perrilla. Pero en el contexto, en el pensamiento de aquel entonces, estaban hablando de un gentil. Cuando el pastor de su iglesia, nos decía de nuestras iglesias,
que éramos la iglesia gentil, éramos la iglesia de perrillos. Claro, es que no sabe. Los perrillos se quedarán afuera. Cuando eso ocurrió, lo que dice Marcelo, ocurrió en el capítulo 15 de Mateo. De eso debe estar por el versículo 20. Porque en el versículo 24, Yeshua le dice, yo he sido llamado, he sido traído exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ella tenía, esta señora era sirio-fenicia, no era nada por el pueblo de Israel, imagínense, era siria, seguramente hija de un sirio con un fenicio, porque era una mezcla, siria-fenicia. Y esta sirio-fenicia tenía una hija enferma, y ella daba voces y le decía, ayúdame, Yeshua, hijo de Elohim, ayúdame. Y su discípulo le decía, dile que se vaya porque está echando voces. Y él dice que tengo a mi hija enferma. ¿Y qué le dice? Como dice Marcelo, Yeshua le dice, pero es que no es lícito que le dé la comida de los hijos a los perrillos. ¿Por qué? Porque le da primero a su pueblo. Pero cuando ve que hay fe en ella, o sea, obediencia de la Torah, porque cuando él dice por tu fe, es que tu hija se salva. La palabra que le dice es emuná, y emuná le dice obediencia. Y si le dice que ella estaba siendo obediente, es porque ella estaba observando Torah. Por eso le extiende su misericordia y le dice, ve, que tu hija ya se sanó. Le hizo misericordia a una extranjera, a una perrilla. La trajo al camino. ¿Por qué? Porque esa persona extranjera, que la simboliza como perrilla, no es porque, como dice Marcelo, porque Yeshua tenía una forma despectiva de hablar, sino que era la forma como se hablaba en esa época. Ya vemos que 500 años antes también. Claro, estamos leyendo una escritura de una época que no es la nuestra. Hoy nosotros, por cultura, por todo lo que en el mundo ya se ha enseñado, no le vamos a decir a las personas así. Pero en esa época, las escuelas rabínicas le llamaban así. Y el judío fue más allá. El judío con este pensamiento, en sus reglas sabias, entre comillas, del Talmud, pone que los gentiles son animales. Sí. Para un judío, un gentil es un animal. Por eso para un judío, en el Talmud dice que es lícito si es que un judío viola a una niña de 3 años, o que sea gentil. Eso es, o sea, no estoy hablando literalmente las palabras que están en el Talmud, de que a un judío no se le puede acusar si es que ha violado a una niña gentil a partir de los 3 años en adelante. Sí, es terrible. Porque el que no es judío es un animal. Claro. Ese es un pensamiento filosófico judío. De la antigüedad también, ¿no? Yo no creo que... Pero hasta el día de hoy... O sea, no creo que lo ellos saben que si tú no eres judío, eres un asimilado que no es de su raza. Claro. Eso es lo que ellos dicen, que tú tienes que guardar solo 7 leyes de la Torah, 7 leyes noádicas, en las que ellos van a llevar la carga de guardar el Shabbat. O sea, ellos, el movimiento judío no creo que practique estas cosas ahora, pero sí hay una evidencia de que el Talmud por esas cosas no debería existir. Porque excremento de perro blanco salva la enfermedad. No, es terrible, pasan muchas cosas. Yo le quiero ver al rabino de aquí, si es que les llevo excremento de perro blanco, que se lo coma, no se lo va a comer. Entonces el resto del Talmud también es mentira. Claro, o sea, esas son cosas que no se deben, solo la Torah, no se necesita el Talmud. Yo creo que solo estudiando la Torah yo entiendo y no necesito el Talmud para eso. Bien. El libro de Ezequiel. El Talmud es del hombre. Eso es hecho por los hombres. Eso no es de Dios. Ahora, mire, en el libro de Ezequiel era un profeta que estaba en el cautiverio. Ezequiel, de hecho, no salió con los cautivos. Ezequiel se quedó porque Ezequiel ya era anciano. Y Ezequiel, no sé si Alejandro va a decir algo, parece que por ahí escuché. Ezequiel capítulo 5, versículo 12. Él estaba en el igual que Daniel se quedó igual que Daniel. Yo pienso que Ezequiel era más anciano que Daniel. Porque se murió después. O seguramente se murió antes de que salga. Ezequiel capítulo 5, versículo número 12, dice, y 1/3 de ustedes morirá de pestilencia, o será consumido por hambruna dentro de Jerusalén. 1/3 caerá por la espada alrededor de todo Jerusalén, y 1/3 yo dispersaré a todos los vientos y perseguiré con la espada. Eso que está profetizando Ezequiel, no fue en el tiempo de Babilonia, porque él ya estaba cautivo en Babilonia. Eso fue para el evento luego. ¿Luego cuándo? Cuando Yeshua profetizó que en Jerusalén las personas iban a ser dispersas.
Si usted lee Mateo 23, se va a dar cuenta al final y al principio del 24, del capítulo 24 de Mateo, que Jesús profetiza que van a ser perseguidos, que van a ser sacados de Jerusalén. Entonces, mire quién lo profetizó también, Ezequiel. ¿Cuántos años antes tuvo Ezequiel? Antes de la venida de Yeshua. Ezequiel está más o menos entre 500 y 600 años. Ezequiel lo profetizó. Entonces, ¿pero qué dice? Que va a haber pestilencia, que va a haber hambruna y que va a haber espada, persecución. Eso es destinado solo al pueblo de Israel. Apocalipsis es un evento para el mundo entero porque va a ser el final. Pero el castigo, pero el entendimiento, solo los que guarden la Torá con fe en Yeshua. Claro, es que nos muestra que a ellos no les puede mostrar. Es que razonemos algo. El entendimiento que estamos nosotros a poder del Espíritu del Eterno. Es porque nosotros tenemos que avisorar lo que va a pasar para poder escabullirnos, para poder hacer lo correcto, unirnos en comunidad, ayudarnos el uno al otro. Está pasando necesidad un hermano, nosotros lo vamos a socorrer, no vamos a dejar que muera de hambre, no vamos a dejar que muera de una enfermedad, sino nosotros lo vamos a socorrer. O sea, lo que nos ayuda a nosotros a escabullirnos a la palabra malat, que se le tradujo como salvarse, como salvación, nos ayuda es el conocimiento. Porque cuando venga Yeshua, a los que se habrán muerto. O sea, no es que viene Yeshua de no morir. Porque es una bendición morir en este camino. Entonces, habría contradicción. Escaparse, salvarse, escabullirse es conocer, identificar y no dejarse sellar del antimesías de los sellos que quiere poner a la humanidad. Perseverar, que va a venir cosas terribles y vamos a perseverar. Podemos morir, como dice Pablo, muchos estarán vivos cuando vengan, otros habrán muerto, pero muertos en este camino se levanta en la primera resurrección para reinar, recibir un cetro de rey, una zona donde gobernar y para que conozca personalmente al Mesías, con un cuerpo material, físico, de algún material extraño, que no sabemos, pero material, donde necesariamente tiene que vivir 1000 años en la tierra, que va a reinar el Mesías, para restaurar lo que hicieron todas estas naciones de perrillos durante los 6000 años que usó la tierra Satán para corromperla y evadir un juicio que le vino a él, donde al final de los 1000 años será decretado su desaparición, su destrucción. Mire, por ejemplo, acá tenemos una persona que es médico y había un estudiante de medicina. Yo me imagino que deben estar pensando, ¿cómo será ese cuerpo? ¿Cómo un médico puede chequear un cuerpo de eso, no? Un cuerpo inmortal. Porque le mandan a hacer una prueba de sangre y resulta que no tiene sangre. Porque imagínense, es un cuerpo... puede pasar Claro, mire, para nosotros tenemos un cuerpo de eso. Es que ya no va a haber Yeshua. En los resucitados. Claro, en los resucitados. Porque las naciones que pasen vivas o personas que hayan sobrevivido a la tribulación, ellos pasan como seres humanos de carne y de sangre y ellos van a enfermar, pero dice que morirán de muy ancianos. Sí. Porque no va a haber maldad, ni va a haber castigo, invadirán sus cuerpos. Nos enfermamos hoy, porque las grandes transnacionales le están poniendo químicos a los alimentos y nos estamos enfermando. En esa época no va a haber nada de eso. Vamos a alimentarnos como se alimentaban los coches. Orgánicamente. Claro, orgánicamente. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, la hermana me imagino que porque no se va a enfermar mucho, ¿no es cierto? Pero bueno para los demás, porque van a vivir la vida de los árboles. La hermana ya tiene que gobernar, no puede dedicarse a lo que no, pues ya la hermana va a estar ahí con el hermano administrando una buena zona del mundo. Sí. Estudiar desde Bogotá. Sí. Sí, a cerrar ya todo el tiempo, pues yo un excelente chaval. Y yo pienso que sí, tenemos la próxima semana, si el Eterno lo permite, tal vez a ellos, poder hablar ya de ese tema, donde el Eterno permite estar allá en Bogotá, Colombia. En todo caso, pues yo pienso que no están maravillosos y como dice Marcelo, o sea, ahí sí la hermana le toca que sea pensando en dedicar esta profesión en el bien, porque no van a haber muchos enfermos.
Bueno, hermanos, que sigan para un feliz Shabbat Shalom y saludamos a todas las personas que nos escuchan. Un especial saludo en este momento desde los Estados Unidos. Desde mi computador, pero pues estamos aquí, desde donde el Eterno nos ponga, porque el Eterno lo dijo. Estuviéramos donde estuviéramos, teníamos que celebrar su Shabbat y teníamos que celebrar sus fiestas. Adelante, Marcelo, que el Eterno les siga bendiciendo grandemente a todos. Bueno, entonces resumimos todo lo que vimos en hoy, porque el quinto sello lo vamos a ver en Bogotá. Ahí ya terminamos el capítulo 6, posiblemente. No importa que nos demoremos, lo importante es entender, porque el Apocalipsis hay que entenderlo, hermano. Eso no es para el mundo, es para nosotros. Siéntase privilegiado que el Eterno nos va a dar entendimiento del Apocalipsis. A ellos no les importa, ni van a creer lo que le estamos diciendo. Pero nosotros tenemos que estar avisados de los eventos que van a pasar para agruparnos, para ser fieles al Eterno y recibir su ayuda. Pero pues, ese es, digamos, lo que van a recibir en pago a qué? A que no quieren saber nada del Eterno. Pero también sabemos que la misericordia del Eterno va a ser extensiva para muchos que van a pasar, porque van a haber gentiles que van a pasar y que van a tener la oportunidad de que le enseñemos Torah. Así que alberguen esperanza en su corazón de nuestra familia, que posiblemente el Eterno les pueda dar la oportunidad de que crucen y que nosotros seamos sus maestros, que les enseñemos ya en el milenio, para que ellos aprendan, para que ellos también lleven esa vida de los árboles y para que pues lleven una vida de paz y de tranquilidad que la estamos anhelando y la estamos esperando. Bien, hermanos, que el Eterno los bendiga a cada uno, que a cada uno los guarde, que el Eterno sea nuestra roca, sea nuestro médico, el que nos sane, porque aquí tenemos pues a los profesionales que nos ayudan con su sapiencia, pero todo proviene del Eterno. La sabiduría de un médico se la dio el Eterno para que ayude. Entonces todo proviene del Eterno. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh, hermano, sea nuestra guía, nuestro camino, nuestra luz, todo, que sea toda nuestra vida. Que miremos a lo alto y que solo del Eterno podemos recibir la ayuda. Solo en Él nos vamos a parar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, nos despedimos. No sé, Marcelo, ¿algo más? Shabbat Shalom, hermanos, y que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros, que tenga de nosotros misericordia, que nos dé paz en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Yeshua nos ayudará a escapar del juicio de Yahweh a la humanidad y a los ángeles caídos, la maldad de los ángeles caídos y el linaje de Caín. Adelante, Alejandro, Shabbat Shalom, te escuchamos. Shabbat Shalom para todas las personas que nos escuchan en todas las partes del mundo. Hoy un Shabbat más que compartir un especial a distancia, hoy transmitiendo desde Colombia, de la isla de San Andrés. Bueno, pues esperamos que este Shabbat nos enseñe y nos hable y que nos permita comprender su palabra. Es un maravilloso, como dice Marcelo, la idea es que no nos crean a nosotros, ¿no? Pero que tomen los argumentos que vamos a presentar y los investiguen, los indaguen, que tratan de encontrar esa verdad que en muchos corazones hay como que tanto brazo. Adelante, más. Bien, ya para iniciar, hermano, para avanzar el tiempo, para que estemos claros, en el estudio es necesario que acudamos a un texto bíblico. Es importante seguir la enseñanza, hermano. Entonces, recordemos que la semana pasada estábamos hablando de lo que acontecía con la apertura del sello en cuanto a el tercer evento. En cuanto al tercer evento. Bien. Entonces, para este momento vamos a estar leyendo el Apocalipsis, capítulo número 6, en el versículo número 5. Vamos a ver el tercer sello y el tercer jinete que sale. La semana pasada vimos el segundo sello y el segundo jinete que salía. En el tercer sello, cuando se rompe el tercer sello, en el verso 5 de Apocalipsis 6 dice: cuando rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: vete,
Y ahí enfrente de mí había un caballo negro y su jinete tenía una balanza en las manos. Entonces oí lo que sonó una voz de entre los... Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo a esta hora esta transmisión por nuestro canal de vida, el Ministerio Verdad de Vida. Está transmitiendo en vivo desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica. Para esta ocasión vamos a continuar con el capítulo número 6. Estábamos estudiando la apertura de los sellos, en las cuales sale cada jinete por un momento diferente. Para esta ocasión vamos a estar con el evento de los precios del alimento en la gran angustia, que es denominada la angustia de Jacob, y también la persecución, como es el título del día de hoy, la persecución del pueblo del Eterno en el tiempo que el Eterno ha dado para que entre la plenitud de los gentiles o para la reconformación del pueblo de Israel, que son las 12 tribus. Con nosotros, Marcelo Espinosa, que es estudios, y Alejandro Pina, que está desde Colombia, ya no desde Estados Unidos, sino desde Colombia, que está también con nosotros para este día. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom, hermanos. Es una bendición estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Otro día de Shabbat más, otro día de reposo. Cada vez nos acercamos al tiempo de la venida de nuestro Adón Yeshua. Por eso es que nosotros debemos de estar claros en el entendimiento de todas estas cosas que son anunciadas para los últimos tiempos. Nosotros en estas enseñanzas, en las últimas 5 enseñanzas más o menos, hemos llevado una secuencia apegada al Apocalipsis, al orden que nos dan los capítulos y versículos de la revelación a Juan, porque es algo que se debe conocer para este tiempo. Es los eventos que debemos tratar de identificar para nosotros, tener un conocimiento de con quién tenemos o qué tenemos que seguir para escapar, que es la palabra hebrea malak, que se la tradujo como salvación, pero realmente la función de esa palabra en las escrituras es que nuestro Adón Yeshua 4 será evidente que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día, 6 libras de cebada por el mismo precio, pero no dañen el aceite ni el olivo. Es decir, aquí estamos en un evento en el cual, en la apertura de este tercer sello, sale un tercer jinete que iba a provocar sequías, que iba a provocar que la tierra no germine alimento, que exista escasez de alimentos. Eso es importante saber. En este evento lo que va a ocurrir es la escasez del alimento. Nosotros tenemos referencias bíblicas de esto, de cómo aconteció, por ejemplo, en tiempos de José, el hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob, hijo de Rebeca, de Raquel, que cuando llegó a Egipto, cuando él fue gobernador de Egipto, cuando interpretó el sueño de Faraón respecto de las 7 vacas gordas y luego las 7 vacas flacas, el Eterno le muestra que lo que iba a haber era escasez de alimento en la tierra de ese momento. Generalmente en la Mesopotamia iba a haber escasez de alimento. 7 años de abundancia en Egipto y luego 7 años de escasez en la tierra, por la cual los pobladores de toda esa región se veían la necesidad de ir a buscar el alimento en el único lugar donde el Eterno le mostró a José en visión que esto iba a acontecer para que él almacene para 7 años de sequía o de escasez de alimentos. Por lo cual el pueblo de Egipto se engrandeció, se enriqueció, porque era una forma de preparar la llegada de lo que era el pueblo de Israel, una abundancia para preparar el que le obedezcan a José, que iba a ser el segundo al mando luego de que el faraón, el rey de Egipto, lo ponga en este sistema de privilegio, para que de esta manera, cuando llegue su pueblo, cuando llegue su padre Jacob, con todas las tribus que eran
representada por sus hermanos, tengan provisión de alimentos y tengan sustento de vida. Este es un plan del Eterno. Entonces vemos referencias bíblicas de este acontecimiento. También en tiempo de Elías, en la casa de Israel, en la casa de las 10 tribus, hubo sequía porque Elías oró y entonces dejó de llover. Hubo tal hambruna en la tierra que no había nada que comer. Incluso Elías se quedó en el desierto y se echó a morir cuando un ángel lo asistió y le dio un pan de pasas. Ustedes lo han leído en el libro. Cuando sale el tercer jinete que va a dañar la gramínea, que va a dañar el alimento, las plantas, seguramente con sequías, seguramente con plagas que ataquen a toda la plantación y va a haber escasez de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que va a haber totalmente abundancia, digamos, escasez, y va a subir los precios, porque miren lo que dice, vamos a leer el verso 5 de Apocalipsis 6. Cuando rompió el tercer sello, dice, entonces oí lo que sonó como una voz de entre los 4 seres vivientes, que dijo, 2 libras de trigo por el jornal de un día. Esto es importante. 2 libras de trigo por el jornal de un día. Vamos a graficarlo. Aquí necesitamos la ayuda de nuestro hermano que está poniendo las imágenes. ¿Cómo podemos relacionar? A ver, dice, el jornal de un día. Otras traducciones creo que dice un denario, ¿no? Unas traducciones como esta, que es la Peshinta aramea, dice 2 libras de trigo por el jornal de un día. En la traducción Reina Valera dice 2 libras de trigo por un denario. Esto quiere decir que un denario era el jornal de un día. ¿Dónde podemos apuntalarnos con esto? Vamos al libro en Marcos, capítulo 6, versículo 37. Marcos, capítulo 6, versículo 37 dice. Y en Juan 6.7 también tenemos la misma referencia. Juan 6.7, la tenemos más a la mano. Juan 6.7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos reciba un poco. 200 denarios de pan no alcanzan para 5.000 personas, porque el evento era que había 5.000 personas y Yeshua le dijo hay que darle de comer. Entonces, el que estaba encargado de la bolsa, que era Judas, le dice, pero tenemos 200 denarios. Si compramos 200 denarios de pan, no va a alcanzar para los 5.000. No parecía una locura, porque si no le dice, pero ¿cómo con 200 denarios? Es imposible. No le dice que es imposible, le dice que no van a estar saciados todos. Quiere decir que con 200 denarios había una posibilidad de dar de comer al menos a 3.000 o a 4.000, pero no a los 5.000. Esto quiere decir que con 200 denarios, con el salario de 200 días, se podía dar de comer a una cantidad de personas de entre 3.000 a 4.000, más o menos, una relación. Pero para relacionarlo mejor, vayamos a Mateo 20, versículo 8. Es importante hacer este tipo de investigación bíblica. Exactaste, hermano. Estoy más abajo. Dale. Ajá, antes. Por acá, más arribita. Aquí está. Mateo 28. Mateo 28, miren cómo dice. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña le dijo al capataz, llama a los obreros y págale su jornal, empezando por el último que entró y terminando por el primero. Verso 9, Mateo 20 está. Y los obreros que entraron primero esperaban que se les pagara más, pero también cada uno de ellos recibió solo un denario. ¿Sí ven? Entonces, un denario, una moneda que entendemos que es una moneda romana. El denario era una moneda romana. Un denario era el jornal de un día en ese tiempo. Tenemos aquí como referencia una moneda romana. Esa es la referencia que da la Reina Valera. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando dice que por el jornal de un día, 2 libras de cebada, 2 libras de trigo,